Me alegra estar con ustedes esta mañana y vamos a estar compartiendo de Hebreos capítulo 12, versículos 14 a 17. Hebreos 12, 14 a 17. El título esta mañana es Busquemos la paz y la santidad. Busquemos la paz y la santidad. Y vamos a estar viendo, ¿no?, el mandato directo de seguir, buscar la paz, la santidad. También estos versículos hablan de la amargura, también de la inmoralidad y profanidad de Esaú como ejemplo, como no debemos seguir su ejemplo. Vamos a entregar este tiempo al Señor, vamos a orar y que Dios nos ayude a entender lo que Él dice en estos versículos. Muy bien, vamos a orar. Gracias, Señor, por este día. Gracias por tu palabra. Y gracias que tú nos has dado lo que necesitamos para vivir en paz, para vivir en santidad delante de ti. Tú nos has dado lo que necesitamos para dejar atrás la amargura, las peleas y lo que no te agrada, Señor. Ayúdanos, Señor, en la exposición esta mañana, que sea conforme a lo que este pasaje está enseñando y que sea para la edificación de los hermanos y en sí para tu gloria. Gracias, Señor, en tu nombre. Amén. Entonces, sí, como he dicho, vamos a estar viendo Hebreos 12, 14 a 17. El título, Busquemos la paz y la santidad. Y deseo también enfatizar, a medida que vayamos empezando, que estos versículos tienen su enfoque individual y también su enfoque colectiva. Así que debemos entender que hay una parte individual que nos corresponde a cada uno y luego hay una parte colectiva para esforzarnos juntos en el Señor. Esta mañana solo vamos a leer algunos versículos. Vamos a leer a partir de versículo 9. Hebreos 12, de versículo 9. Dice lo siguiente. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos. Porque ellos, ¿no?, nuestros padres terrenales, nos disciplinaban por pocos días como les parecía. Pero Él, es decir, Dios, nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, después les da fruto apacible de justicia. Por tanto, fortalezcan las manos débiles, las rodillas que flaquean, y hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se descoyunte, sino que se sane. Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida. Pasamos al versículo 25. Hebreos 12, 25. Tengan cuidado de no rechazar a aquel que habla, porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo.
Y versículo 28 y 29. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Así dice la palabra de Dios. La verdad principal es los que buscan la paz y la santidad están contrapuestos con los que se llenan de amargura. El primer grupo produce buen fruto que bendice a otros, mientras que el segundo grupo, es decir, los que se llenan de amargura, causa muchas dificultades y contaminación. El contexto, un poco del contexto, los versículos 9 a 11 hablan de que Dios nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de la santidad, de su santidad. Y eso es lo que estaremos viendo esta mañana, ¿no? Busquen la paz y la santidad. Y esos versículos 9 a 11 también hablan de que los que son ejercitados, es decir, los que aprenden lo que Dios quiere enseñarles, por medio de su disciplina, producen el fruto. ¿Cuál clase de fruto? Un fruto apacible, ¿no? Que tiene que ver con la paz. El fruto apacible de justicia. Y aún también debemos recordar que los versículos anteriores habían dicho que Dios sí o sí va a disciplinar todos sus hijos legítimos. No existe hijo de Dios que no reciba la disciplina de Dios. Y por ende, ¿no? La disciplina de Dios sí o sí va a producir algún fruto en nuestras vidas. ¿Y qué es lo que nos corresponde? Es ser ejercitado por esta disciplina, aprender lo que Él quiere enseñarlos. Y los versículos 12 y 13 hablan ¿no? de la parte colectiva. No es un esfuerzo individual, sino es un esfuerzo colectivo, que uno al otro nos estamos ayudando. Con eso vamos a entrar en los versículos de hoy. Busquemos la paz y la santidad. Y vamos a pasar la mayor parte, una buena parte del sermón en este punto. Busquemos la paz y la santidad. La disciplina tiene el fin de producir paz, ¿no? Como dice también versículo 11, y santidad, como dice versículo 10. Pero requiere el esfuerzo de ser entrenado por ella para así producir ese fruto. Versículo 14 dice, busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La primera palabra en este versículo es busquen, ¿no? O seguid, si tiene la Reina Valera. Esta palabra significa procurar, buscar ardientemente o proseguir, no algo, con esmero, ¿no? Según Tagui. Esta palabra se utiliza varias veces en contextos de la persecución de los creyentes para encarcelarlos o hacerles algún mal. ¿No? Tiene que ver con esa clase de persecución. Tiene que ver con algo que se hace con mucho afán, con mucho esmero. Es una meta por la cual uno se agota para lograr. Y eso describe el esfuerzo que debemos tener al buscar esos objetivos. Hay dos objetos aquí. Son de esa persecución que podemos decir. El primero es la paz y la segunda es la santidad. Un creyente verdadero debe ser creciendo en estas dos características. Y si vemos la palabra, ¿es opcional o es un mandato? Bueno, leyéndolo es fácil discernir. Es un mandato. No es algo opcional para nosotros. Es un mandato de parte del Señor.
En el contexto de los creyentes que recibieron esta carta, ¿cuál fue su contexto? Ellos estaban siendo perseguidos por su fe en Cristo. Ellos sufrían la hostilidad de los judíos, quienes buscaban que ellos volvieran a los sacrificios anteriores. Y estaban recibiendo, ¿no?, la hostilidad de esas personas. Y en medio de ser, por decir, perseguidos por su fe en Cristo, el autor dice, perseguid, ¿no?, la paz, aún con sus perseguidores. Y al pensar en esto, el autor está diciendo, bueno, está bien para perseguir la paz, tienes que hacerlo a la manera de tus perseguidores, es decir, abandonar a Cristo para ya estar en paz. ¿Eso es lo que el autor está diciendo? Obviamente no, porque está conjunto con santidad. Y esa santidad, vamos a estar viendo, tiene un significado importante en eso. El perseguir la paz no tiene que ver con dejar a Cristo atrás. Más bien tiene que ver con perseguir la paz en la manera que Cristo dice que debemos hacerlo. Cuando perseguimos la paz, ¿cuál es el primer aspecto de paz que necesitamos en esto? Bueno, es la paz que tenemos con Dios. Entrar en un estado de paz con Dios. En Efesios 2, no vamos a leer, pero Efesios 2, 14 en adelante habla de cómo Cristo, por medio de Cristo, tanto los creyentes judíos como los creyentes gentiles, todos tenemos paz con Dios por medio del sacrificio de Jesucristo. Y luego podemos tener paz uno con otro. Así que la paz se basa primero en esta paz que tenemos con Dios. Y eso es por medio de arrepentirnos de nuestros pecados y de confiar solo en el sacrificio perfecto de Jesucristo. Eso es como uno entra en paz con Dios. Y así que esos creyentes no pudieron abandonar la paz con Dios para estar en paz con sus perseguidores, para seguir este mandato. No es solo dejar lo que Dios dice para estar en paz con el mundo. Eso no es lo que Él está diciendo. Luego, después de que hay esa paz con Dios, nosotros como creyentes, hay otra forma de paz con Dios que tenemos que mantener. Y eso es la paz, por decir, diario. Es estar al día, ¿no?, con nuestras vidas con Dios. Un creyente que está viviendo en pecado y que no quiere renunciar al pecado, no está en paz con Dios. Más bien va a estar recibiendo la disciplina de Dios, la corrección de Dios. Y así que esa paz también tiene un aspecto pasado para el creyente y un aspecto presente. Es esforzarnos en nuestra relación con Dios, estar en comunión con Él de forma diaria. Cuando estamos viviendo en paz con Dios, ya podemos perseguir, como es el mandato de del versículo 14, dice, ¿con quiénes debemos buscar esta paz? Dice, buscar la paz con todos, con todos. Entonces eso quiere decir tanto otros creyentes como los no creyentes. Y ya hemos comentado brevemente de los no creyentes y vamos a enfocarnos en los creyentes. Perseguir la paz con todos. Un fruto, ¿no?, de un creyente es que va amando cada vez más a sus hermanos en Cristo. En 1 de Juan hay varios mandatos, hay varios, descripciones de un creyente que es una persona que ama a su hermano. Por ejemplo, 1 de Juan 4:20 dice, si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. El que no ama a su hermano
a quien ha visto. No puede amar a Dios a quien no ha visto. Y así que estar en paz con todos, con mi hermano, tiene que ver con amar a mi hermano. Una persona, cuando pensamos en el significado práctico, ¿qué significa buscar la paz? Y puedo hacer, ¿no? Para explicar eso, voy a hacer una pregunta. Una persona que se esfuerza para conseguir sus propios deseos egoístas, ¿no? Para siempre hacer prevalecer su opinión, su deseo, ¿no? Lo que él quiere, ¿no? Tal persona es una persona pacífica. Obviamente no. Una persona egoísta es una persona que siempre está envuelta en argumentos y pleitos. Y eso es lo que dice en Filipenses 2, 3 y 4, ¿no? Que debemos también, no debemos hacer nada por egoísmo, sino con actitud humilde. Cada uno busque ayudar al hermano conforme a sus necesidades. Entonces eso significa, la primera manera para buscar la paz es por medio de usar mi mente, mi energía, mis recursos, procurando ayudar a otras personas conforme a sus necesidades y deseos. Y obviamente, siempre y cuando esos deseos no van en contra de la palabra de Dios, de lo que Dios dice que está bien, ¿no? Así que es rechazar el egoísmo. Una persona pacífica, ¿no? Como dice la palabra, ¿no? Una respuesta suave, ¿no? Baja la ira. No va a seguir atizando un argumento, un pleito. Pero ¿qué tal si la persona me ha hecho mal o que me está haciendo mal? ¿Cómo puedo buscar la paz con esa persona? Romanos 12, versículo 17 en adelante. Voy a leer unos versículos. Romanos 12, 17. Nunca paguen a nadie mal por mal. Respeten lo bueno delante de todos los hombres. Y en ese contexto se va explicando lo que es bueno. Lo bueno es lo que Dios define como bueno, conforme a su ley. Si es posible, versículo 18, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Amados, nunca tomen venganza. Entonces aquí es el mandato, no pagar mal por mal, no tomar venganza. Versículo 21 ahí, no seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Entonces, una manera muy práctica de buscar la paz es vencer el mal con el bien. ¿Qué es eso? Si alguien me maltrata, me insulta, no le voy a corresponder lo mismo. Si alguien me miente de mí, me calumnia, no le voy a corresponder lo mismo. Si alguien está, ¿no? haciéndome, hiriéndome o lo que sea, no voy a corresponderle lo mismo, ¿no? Si alguien me grita en la calle, ¿no? En el auto, no le voy a corresponder. Eso es buscar la paz. Y aún no hay un versículo en los evangelios que dice que Dios es benigno para con los malvados e ingratos. Eso es una forma de buscar la paz. Así que pregunto, ¿no? Cuando estás con tus amigos, ¿pasas el tiempo hablando de todos los que han hecho mal? Lo que tú has sufrido, ¿no? Para en sí victimizarte. O pasas el tiempo pensando, ¿no? Aún hablando con amigos, esa persona me hizo mal, ¿cómo puedo hacerle bien? ¿Qué acción puedo hacer a esa persona para hacerle bien? Y realmente casi nunca nos pasa por la mente, ¿no? Cuando estamos hablando con amigos,
comentamos de algo que he sufrido, que ¿no? un amigo ha sufrido, y luego la siguiente pregunta es, ¿podemos hacerle alguna clase de bien? ¿Qué puedo hacer? Eso casi nunca, o no es muy a menudo que pasa por nuestras mentes. Y obviamente en eso, lo más sencillo que podemos hacer en hacerle bien es orar por ellos. Eso es lo primero, lo más sencillo. Así que lo bueno, ¿no? Se define por Dios, y el que busca está buscando la paz. No va a estar causando los conflictos, sino que estará calmándolos. Y la pregunta es, ¿buscamos la paz, ¿no? Con otros hermanos? ¿Buscamos la paz con mi cónyuge, con otros familiares, con otras personas? Y como dice tanto, bueno, el pasaje de hoy, y como Romanos 12:18, si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos. A veces no es posible, pero nuestro esfuerzo debe ser de estar en paz con todos. Y en este momento puedes estar pensando en las personas con las cuales no estás en paz. La pregunta es, ¿tú estás haciendo lo que te corresponde para estar en paz con esa persona? Continuando con Hebreos 12:14. ¿Qué es la otra cosa que debemos perseguir? Dice que debemos perseguir también la santidad. La paz, no podemos perseguir la paz a costa de la santidad. No podemos sacrificar, ser santos, ¿no? El pueblo santo de Dios, para estar en paz con otras personas. Y este pasaje, ¿no? Es otra vez un mandato. Busquen la santidad. ¿Qué es la santidad? En el sentido más básico, la santidad es ser separado de lo común para ser dedicado al Señor, ¿no? Separado de algo para ser dedicado a algo. Separado del mundo para ser consagrado al Señor. En versículo 16, en estos mismos versículos que vamos a ver en unos minutos, dice que Esaú era una persona profana. ¿Okay? Eso es lo opuesto a la santidad. Era una persona común, que actuaba como los del mundo. Y este pasaje está diciendo, no debemos ser como una persona, ¿no? Personas profanas, comunes, como ¿no? Los del mundo, más bien debemos ser santos. Voy a leer algunos versículos de Primera de Pedro. Primera de Pedro es un pasaje bien conocido. Primera de Pedro 1, versículo 13 en adelante. Primera de Pedro 1, 13 en adelante. Por tanto, preparen su entendimiento para la acción. Sean sobrios en espíritu. Pongan su esperanza completamente en la gracia que les traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, ¿no? Y eso es de ser personas profanas. Sino que, así como aquel que los llamó es santo, así también sean santos ustedes en toda su manera de vivir. Porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Y si invocan como Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres, con cosas perecederas, como oro o plata, sino con la sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Versículo 18 dice, ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir. Y la vana manera de vivir es vivir sin propósito, es vivir con una vida vacía, que no tiene a dónde está apuntando, que no tiene, por decir,
no está viviendo conforme a la razón por la cual Dios la ha creado. La santidad se basa en nuestra redención por la sangre de Cristo para que vivamos en su poder, conforme a su palabra y en oposición al mundo. Una vida opuesta a la vanidad. Y en sí, cuando pensamos, ¿a quién le encanta tener una vida sin valor? Bueno, nadie. Y aquí nos está diciendo cómo podemos tener una vida que realmente vale, que realmente va a cumplir el propósito. Es una vida de santidad. La santidad es vivir en el conocimiento, en el temor de Yahweh Dios, haciendo lo que le agrada a Dios. La santidad es ser personas que ha dejado de ser centrados en sí mismo para centrarse en Dios y lo que Dios dice. Así que pensamos, ¿no? Una persona que crece en la santidad también será una persona que está buscando la paz, como hemos estado conversando. ¿Cuáles son algunas de las características de la santidad? Bueno, podemos decir pureza en lugar de sensualidad, ¿no? El mundo promueve la sensualidad como si fuera bien, pero Dios ha creado, ¿no? La pureza y el pacto matrimonial en cuanto a la relación entre hombre y mujer. Entonces la pureza en lugar de sensualidad es una marca de la santidad. La verdad en lugar de mentiras y engaño. La verdad en lugar de mentiras y engaño. Pacificador en lugar de riñador. Pacificador en lugar de riñador. Siempre tienes que contestar. Tienes que hacer prevalecer tu opinión. Siempre tienes la razón. Un pacificador, ¿no? Es alguien que está en el camino de la santidad. Perdonador en lugar de el que guarda amargura, ¿no? Uno que perdona en lugar de el que guarda amargura. Una persona que está viviendo, que está creciendo en la santidad, está dejando atrás la amargura. Y vamos a estar hablando de la amargura en el próximo punto. Humildad en lugar de soberbia. Humildad en lugar de soberbia. Los del mundo promueven la soberbia. Y aún no tenemos ya en el mundo, o en muchas partes del mundo, un mes de orgullo, no celebrando la maldad y no la homosexualidad y toda perversidad. Eso no agrada a Dios. Eso no es estar santificado al Señor. Humildad tiene que ver con someterse a lo que Dios dice. Bondad en lugar de maldad. Bondad en lugar de maldad. Y como estaba explicando, los que buscan la paz son los que no devuelven mal por mal. Más bien, hacen bien por mal. Bondad en lugar de maldad. Y hay muchas otras características de los que están buscando la paz y buscando la santidad. En sí, la santidad se caracteriza por actitudes y acciones que agradan a Dios. Se caracteriza por seguir el ejemplo de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y la última parte del versículo dice algo importante respecto a por qué debemos buscar la santidad. ¿Qué dice? Sin la santidad, ¿no? Nadie verá al Señor, ¿no? Sin la santidad, nadie verá al Señor. Y pregunto, ¿tú verás al Señor? Si no estás creciendo en la santidad diaria, ni tienes deseos para crecer en esa santidad, es una señal que puede ser que no eres creyente.
Esto porque todo creyente verdadero ha sido comprado por la sangre de Cristo y también está siendo transformado a la imagen de Cristo. Voy a terminar este punto con una cita de Kistemaker. Él dice, la conclusión de estos dos mandamientos es esta. Sin paz y santidad, nadie verá al Señor. Solamente el puro de corazón, dice Jesús, verá a Dios. Un Dios santo puede tener comunión solamente con aquellos que están en paz con Él y con aquellos que han sido santificados por medio de la obra de Cristo. La santa ira de Dios está dirigida contra los que son inicuos. La persona injusta no puede soportar la visión de la aparición de Cristo, ya que la ira de éste es terrible, ¿no? Como dice también en este mismo libro, la carta de Hebreos. Isaías dice que los ángeles se cubren sus rostros ante la presencia de Dios. ¿Cómo podría entonces una persona no santa, no una persona profana como Esaú, ver al Señor? Y la respuesta es, no puede ver. Sin la santidad, nadie verá al Señor. Entonces, el mandato de buscar la paz y la santidad, dando la advertencia, sin las cuales, no sin la cual, especialmente hablando de la santidad, nadie verá al Señor. Pasando al segundo punto, cuidémonos de la amargura que contamina a muchos. Y en este versículo y versículo 15, en este punto, y luego vamos a estar hablando de Esaú mismo, habla de la amargura. ¿Y cuál es la amargura? No vamos a estar viendo eso. Hebreos 12:15. Cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Los que no maduran por la disciplina del Señor terminan en amargura contaminando a muchos otros. Si tú no estás aprendiendo, ¿no? De lo que Dios quiere enseñarte por medio de su disciplina, el otro camino es la amargura. Y aquí otra vez hay otro mandato. Cuídense, ¿no? O mirad bien. Otra vez es mandato. ¿Y este mandato es solo para examinarse a sí mismo o es para vigilar por el bienestar de otros en la iglesia? Bueno, él dice, el compendio del diccionario, asegúrense de que nadie se quede sin obtener la gracia de Dios, expresa un sentido de responsabilidad por el bienestar eterno de todos los miembros de la iglesia. Y es un asunto no simplemente para los líderes, sino para la congregación entera. Él dice que esta palabra en este contexto tiene ese sentido comunitario. El verbo aquí, ¿no? Es un verbo que tiene la misma raíz que tiene el sustantivo obispo, ¿no? Que es un supervisor. Uno que cuida el bienestar espiritual de los que están bajo su autoridad. Así que es un sentido de buscar, cuidarse uno al otro en respecto a nadie deje de alcanzar la gracia de Dios y de que ninguna raíz de amargura no brote entre nosotros. Debemos estar vigilando por eso, tanto en nosotros mismos como en otros hermanos. Y obviamente otros hermanos van a estar mirando también respecto a nosotros. Es un sentido similar a lo que hemos estudiado en Hebreos 3, 12 y 13. Hebreos 3, 12 y 13 dicen, tengan cuidado, hermanos,
No sé que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy. No sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Exhórtense los unos a los otros cada día. Otra vez ese sentido común, ¿no? De entre la iglesia debemos estar exhortándonos unos a otros. Es un sentido de cuidar uno al otro. No es criticar cada cosita que no me parece. No, muchas veces estamos criticando de todo y de nada. Realmente eso no le agrada a Dios. Más bien es estar atento para animar y advertir al hermano que muestra señales reales de apostasía, de sumergirse en la amargura. Y cuando, ¿no? La primera parte de este versículo dice, cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Ese es el sentido, ¿no? Como dice Hebreos 3:13, exhórtense los unos a los otros. Hebreos 2:1 habla de no sea que nos desviemos. Y hay varios pasajes en Hebreos mismo que habla de esta clase de advertencia, ¿no? De que debemos cuidarnos unos a otros en cuanto a no, por decir, como dice aquí, dejar de alcanzar la gracia de Dios. Y el que deja de alcanzar la gracia de Dios es alguien, como dice el versículo anterior en Hebreos 12, esa persona no verá al Señor. La exhortación en esta primera parte del versículo, ¿no? Tanto para los cristianos como para los no cristianos, es que estemos vigilando uno por otro, ¿no? Animando, advirtiendo cuando uno está en peligro de apartarse de Dios. Y en esto solo quiero hacer dos comentarios. Solo Dios conoce el corazón de cada uno. Solo Él sabe quién es creyente y no creyente verdadero, quién no es. En este versículo, el mandato para nosotros es de cuidar en cuanto a las señales externas que estamos viendo respecto a eso, no para dar una sentencia vertical sobre ellos. Y la segunda cosa que quiero decir es, un medio importante que Dios usa para mantener sus hijos dentro de, ¿cómo decir? En sus caminos es por medio de estas advertencias. Si no estamos involucrados uno en la vida del otro, en la iglesia, no estamos obedeciendo a Dios. ¿No? A veces no queremos ayudar, advertir, meternos con un hermano y decimos, bueno, está en las manos de Dios. Que Dios lo trate, no más. No me corresponde. Pero este mandato y los varios otros que hemos visto en Hebreos nos dice que un medio importante que Dios usa para mantenernos en sus caminos es por medio de estas advertencias de un hermano hacia el otro. La disciplina de Dios también es por este medio. Dios usa un hermano en la vida del otro. Y de hecho podemos decir, la predicación, lo que estoy haciendo en este momento, es para eso. Es advertir acerca de las advertencias de Dios. Cuando recibimos la disciplina de Dios, cuando recibimos estas advertencias, ¿no? Por medio de la predicación, por medio de una palabra personal de un hermano, estamos cumpliendo con lo que Dios dice en este versículo. Y cuando pensamos en alguien que está, como decir, en ese camino de dejar de alcanzar la gracia de Dios, ¿cuáles son algunas de las señales de eso? Podemos decir su interés por conocer
al Señor, ¿no? Conocer, profundizar su conocimiento del Señor, va disminuyendo poco a poco. ¿No? Poco a poco tiene menos y menos interés. Su deseo para temer y amar de corazón al Señor va disminuyendo. No está preocupado por cómo temerle más al Señor, por cómo amarle más al Señor. Es decir, deja de trabajar con diligencia su propia vida. Su amor y preocupación por el bienestar de otros hermanos va menguando. Ya no se preocupa tanto por los hermanos. Bueno, es de ellos nomás. No me importa el hermano. Eso es otra señal de que está ya apartándose. Su participación con los hermanos, tanto en los cultos como en el compañerismo, va disminuyendo. Entonces, otra vez, otra señal es que ya no está participando, ya no se esfuerza para estar con los hermanos. Una persona que realmente no da importancia a reunirse con el pueblo de Dios, no da importancia a dar y recibir, ¿no? El compañerismo con Dios, es una persona que está manifestando esa falta de interés y eso de alejarse de Dios. Su participación, ¿no? En vez de participar con los hermanos, va participando en actividades mundanas y más y más. Como veremos en unos momentos de la vida de Esaú, él actuaba conforme a los valores mundanos, ¿no? Y una señal es, ya deja de participar con los hermanos para participar con las actividades mundanas. Su deseo también, otra señal es, su deseo para agradar amigos no creyentes va aumentando. En este mismo contexto, ¿qué tal si había una persona en la iglesia que ya estaba presionado a dejar a Cristo para volver a los sacrificios anteriores? Y poco a poco iba dando excusas, justificaciones, diciendo, ya, creo que no es tan malo, ¿no? De volver a los sacrificios anteriores, al sistema anterior. Y poco a poco se alejaba del Señor. Eso es señal de apartarse de Dios. Y nosotros, ¿no? Cuando buscamos agradar, complacer a los no creyentes, va aumentando, es señal que estamos en mal camino. Todos tenemos luchas con lo que menciono aquí, pero estoy hablando de un rumbo. Estoy hablando, ¿no? ¿Qué es el patrón de vida? ¿En cuál camino estás? ¿Estás en el camino de la santidad y la paz? ¿Estás en ese camino o estás en el camino contrario, ¿no? A la mundalidad? La segunda advertencia en versículo 15 es, cuídense de ir, saltando a la segunda parte, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Cuídense de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Y a veces no podemos decir, bueno, no entiendo exactamente este mandato y su conexión con lo que venía anteriormente, de dejar de alcanzar la gracia de Dios, sin la santidad nadie verá al Señor. Pero pasamos, esta es una alusión a Deuteronomio versículo 29. Capítulo 29, Deuteronomio capítulo 29 y versículos 17, 18. Dicen, además, han visto sus abominaciones, está hablando a los israelitas respecto a los paganos, han visto sus abominaciones y los ídolos de madera y de piedra, de plata y de oro que tenían con ellos. No sea que haya entre ustedes hombre y mujer, familia o tribu, cuyo corazón se aleje hoy de Yahweh nuestro Dios, para ir y servir a los dioses de aquellas naciones.
no sea que haya entre ustedes una raíz que produzca fruto venenoso y ajeno. Venenoso y ajeno. Y en la traducción griega, esta última palabra, ajeno, es la misma palabra que se traduce amargura en Hebreos 12:15. Y dice la Biblia Net de esto, que da fruto venenoso, ajeno. Se usa figurativamente para algo extremadamente amargo. Extremadamente amargo, no lo que, como decir, envenena lo que contacta. El pasaje en Deuteronomio 29 es una advertencia contra la apostasía para seguir a otros dioses, es decir, los dioses de las naciones paganas, sea cual sea ese dios. ¿Y cuál es el resultado de abandonar a Dios verdadero para seguir a los dioses falsos? Es el fruto amargo de la muerte. Es la amargura misma contra Dios, el Dios verdadero, y el veneno mortal de abandonar a Dios a favor de los dioses falsos. Y muchas veces, aún en nuestro contexto, decimos, Dios no está siendo justo conmigo. Dios está mal conmigo por hacerme pasar por estas circunstancias difíciles. Y nos llenamos de amargura, ¿no? Alejándonos de Dios. La idolatría, el apartarse del Dios verdadero, produce esa clase de fruto amargo, la amargura en nosotros. Recordemos que a través de la carta de los Hebreos, la advertencia es de no seguir el ejemplo de los israelitas, quienes se quejaban y desconfiaban en Yahweh Dios. Y sus corazones, ¿no?, se volvieron llenos de amargura. Ellos manifestaban esa amargura por medio de esas quejas y decirle a Moisés, déjanos volver a Egipto. Recordemos la historia de los 12 espías, ¿no? Los 10 volvieron y envenenaron la mente de la población, ¿no?, para que se llenaran de amargura contra Dios por haberlos llevado hasta ahí, porque en sus mentes ya iban a ser aniquilados. ¿Y qué es lo que ellos hicieron? Volvieron, ¿no?, en sus mentes por lo menos, a Egipto, a la idolatría de Egipto. Y la mayor parte de esa generación abandonó a Yahweh Dios y se llenó de amargura en sus corazones. Y por eso dice, volviendo a Hebreos 12:15, cuídense, ¿no?, de esa amargura por no estar viviendo en confianza, en paz, en tranquilidad, entendiendo que el Señor sí tiene tus circunstancias, tu vida en sus manos. Él te está cuidando, Él te está llevando a donde Él quiere llevarte. ¿Y qué es el resultado de no cuidar, ¿no?, esa raíz de amargura? Cuando la raíz de amargura brota, ¿qué es lo que va a causar? Dificultades y va a contaminar a muchos. Los 10 espías, ¿qué hicieron? Ellos causaron mucha dificultad y ellos contaminaron a muchos. ¿Qué es lo que en nuestro contexto? Cuando una persona con mucha amargura, ¿qué es lo que hace? Su conversación siempre gira en torno a su malestar por lo que ha sufrido, sea real o imaginaria, sea su propia culpa o la culpa de otros. Bueno, en su mente es siempre la culpa de otro. Una persona con amargura está consumida por tal meditación en lo que ha sufrido. No está dando gracias a Dios por todas las bendiciones que ha recibido de Dios. Más bien, está llenándose con amargura. Y debemos recordar algo muy importante en este momento. Cualquier amargura en nuestra vida que hay es primero contra Dios. Es primero contra Dios. Cuando manifestamos descontento
¿no? Con otra persona, con nuestras circunstancias, lo primero es que estamos manifestando ese descontento, esa amargura contra Dios. Y el resultado de estar consumido por la amargura es causar dificultades, contaminar a otros. El veneno de la apostasía y la amargura es muy contagioso, ¿no? Ese veneno de la apostasía, de apartarse de Dios, dejar de alcanzar la gracia de Dios, y la amargura es muy contagioso. Todos en nuestro alrededor fácilmente se contamina por eso. Es mucho más fácil ser contaminado por la amargura y llenarse de quejas, ¿no? De solo, quejarse de lo que tú estás sufriendo, de tus circunstancias. Mucho más fácil hacer eso que realmente pensar, meditar en todas las bondades de Dios y preguntarle a Dios cómo puedo vivir, ¿no? En paz, santidad con otros, ¿no? Con Dios y con otras personas. Y es muy fácil ver una persona en amargura, porque siempre está hablando de esa forma, o siempre muestra, ¿no? Por sus acciones, su amargura con otras personas. Y cuando dejamos que la amargura eche raíces, no solo nosotros van a ser contaminados, más bien todos los demás. Y recordemos que este contexto es los mandatos, son mandatos colectivos. Pero cuando nosotros desviamos o damos la espalda a Dios, la destrucción que causamos también es una destrucción colectiva. Es una destrucción colectiva lo que se encadena, ¿no? Con nuestra amargura, en nuestra familia, con nuestro cónyuge, con la iglesia, con otras personas que no conocen a Cristo. Los israelitas contagiaron uno al otro en su desconfianza, su amargura y su apostasía. Y el autor de esta carta advierte a los creyentes hebreos a no seguir el ejemplo de esos israelitas. Y la aplicación es muy obvia. En nuestra experiencia de iglesia, ya hemos visto que varias personas se han ido de Dios y de la iglesia. Ya hemos visto cómo ellos han dado lugar para la amargura contra Dios y otros creyentes. Ya hemos visto cómo eso ha repercutido en la vida de otros, ¿no? Pueden ser familiares, otras personas y aún los no creyentes. Han envenenado a otras personas contra Dios por su amargura. Entonces, la pregunta es, ¿no? ¿Tú estás en ese camino? ¿Yo estoy en ese camino? Tú no eres una isla aislada. Dios nos ha hecho para vivir en comunidad, para ayudar y animar uno al otro en temerle y servirle de corazón. Solo hay dos caminos. O tú vas a participar en ayudar a otros o vas a participar en su destrucción. Recordemos, ¿no? Los versículos 12 y 13 de Hebreos 12. Por tanto, fortalezcan las manos débiles y las rodillas que flaquean, y hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se descoyunte, sino que se sane. Voy a terminar esto con una cita de Morris. Dice, una vez le preguntaron al escritor cristiano Warren Wiersbe qué causa la mayoría de los problemas en una iglesia local. Él respondió, aquello sobre lo que nos advierte en Hebreos 12:15, la raíz de amargura. Quizás no se note que la persona tiene dicha raíz, porque las raíces rara vez se ven. La persona puede parecer muy espiritual. Sin embargo, la raíz no puede permanecer oculta mucho tiempo y ante cualquier provocación real o aparente sale a relucir en críticas agrias, palabras o reacciones negativas.
La única manera de tratar la raíz de amargura es hacerlo en forma drástica. Debe ser expuesta y quitada. Examinémonos ante Dios. Si descubrimos una raíz de amargura, confesámosla como un pecado grave. Pidámosle a Dios que nos ayude a quitar esta raíz y que además nos dé poder para perdonar cada ofensa que la ha precipitado y que nos ayude a sanarnos. Asimismo, cultivemos el fruto del Espíritu, pues en la atmósfera del amor, gozo, paz, no podrán crearse más raíces de amargura. Así que, ¿no? ¿Cómo es el ambiente, tal vez podemos decir, de la iglesia? Y eso es algo que debemos examinar. Tenemos un ambiente de animar uno al otro, de ayudar uno al otro, de orar uno por otro. O tenemos un ambiente de criticar, de juzgar, de dejar que esta raíz de amargura vaya creciendo en nuestro ambiente. Eso es lo que debemos examinarnos. Pasando al tercer punto, y vamos a ver estos últimos 2 versículos más rápidamente. Cuidémonos de la inmoralidad. Esaú se casó con mujeres paganas, rechazando así la santidad en su vida y desagradando a sus padres. ¿Cómo fue la vida de Esaú? Podemos hacer la pregunta conforme a los versículos que acabamos de leer. ¿Él buscaba la paz con todos? No. Él buscaba la santidad delante de Dios. Obviamente, no. Él no era una persona que buscaba la santidad, lo que le agradaba a Dios. Más bien, era una persona que se caracterizaba como una persona profana. ¿Qué dice versículo versículo 15, Hebreos 12:15? ¿Podemos decir que Esaú manifestó esa amargura en su vida? Obviamente que sí. Hebreos 12:16, la primera parte dice que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú. Inmoral ni profana. Y solo voy a leer unos versículos de Génesis. No tienen que pasar ahí, o si quieren pueden, pero Génesis 26. Versículo 34 y 35, 34 y 35. Cuando Esaú tenía 40 años, se casó con Judith, hija de Beri, el hitita, y con Basemat, hija de Elón, el hitita. Y ellas hicieron la vida insoportable para Isaac y Rebeca. Es decir, las esposas de Esaú hicieron insoportable la vida para Isaac y Rebeca. ¿Y cómo podemos decir? Bueno, eso no es la culpa, por decir, de Esaú. Pero la pregunta, si uno sigue la historia, en Génesis capítulo 28, leemos que Jacob, ¿no? mandó a Jacob a buscar una esposa en otro lado, ¿no? de su familia. Y dice en versículo 8, vio pues Esaú que las hijas de Canaán no eran del agrado de su padre Isaac. Y Esaú fue a Ismael y tomó por mujer, además de las mujeres que ya tenían, a Maalat. Entonces, ¿qué es lo que hizo Esaú? Hizo lo contrario a lo que iba a agradar a su padre y obviamente a Dios. Y aquí, este es el único lugar en toda la Biblia que usa esta descripción de Esaú como un inmoral, un fornicario, por decir. Y la pregunta es, bueno, ¿en qué sentido está usando? Bueno, en sentido general, porque dice que él se casó con esas mujeres. Entonces, eran, por decir, matrimonios. Pero podemos decir, por lo menos, que haya
ha habido mucho desorden en su vida. Ese desorden se manifestaba en su rechazo de sus padres y lo que Dios tenía para una vida santa. Y voy a leer del comentarista Ceballos respecto a eso. Aparentemente el autor aplica a Esaú también el adjetivo inmoral, ¿no? Y va a explicar. Es posible que el autor de Hebreos emplee esta palabra en el sentido figurado que es común en los profetas del Antiguo Testamento, considerando el apostatar de Dios como adulterio espiritual. También es posible que el autor considere el matrimonio de Esaú con mujeres cananeas como inmoralidad sexual. No, porque el autor vuelve a advertir a sus lectores contra el pecado sexual en los primeros versículos de capítulo 13. Entonces, hay por decir, desacuerdo entre los comentaristas de cuál es el sentido final, pero este comentarista dice: es probable que el autor no hizo una distinción total entre el uso figurativo y el literal de la palabra. La vida sexual de Esaú fue desordenada por la misma razón que vendió su primogenitura. Le faltaba sensibilidad espiritual. Le faltaba sensibilidad espiritual. Así que, por eso, le llama una persona inmoral. Hay una conexión entre nuestra vida privada y nuestra vida espiritual. Por eso la palabra dice de la inmoralidad. Pasando al último punto, cuidémonos de profanar lo sagrado. Y eso tiene que ver con, ¿no?, la santidad. Esaú profanó su primogenitura al tratarla como si no tuviera valor. Dios nos ha dado vidas para vivir en santidad delante de Él. Y la pregunta es, ¿profanamos lo sagrado de nuestras vidas? ¿No? ¿Cómo Esaú profanó lo sagrado que Dios le había dado? Leyendo Hebreos 12, 16, 17, que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida, porque saben que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. Ya hemos hecho algunos comentarios de Esaú, pero quiero que nos enfoquemos en la palabra profana. ¿Qué es algo profano? ¿No? Es algo que es común, que es según el mundo. Esaú no tomó en serio lo especial, lo sagrado de ser el primer hijo, de tener la primogenitura. La primogenitura tenía que ver con recibir la doble porción de la herencia y tenía que ver con cuidar de sus padres en su vejez. Pero también en cuanto a Isaac, ¿no? Abraham, Isaac y luego sus hijos, había más privilegios porque Dios les había dado, ¿no?, primero a Abraham y luego a los otros, a sus descendientes, unos privilegios más, ¿no? De ser, por medio de Abraham, por medio de Isaac y su descendencia, Dios iba a bendecir tanto la nación de Israel como a todo el mundo. Pero ¿cómo fue la vida de Esaú? Su vida fue caracterizada por la impiedad. En cuanto a sus padres, como ya hemos hablado, él buscaba maneras para desagradarles. Él buscaba, no le importaba el camino de Dios y buscaba más bien maneras para desagradar a sus padres y a Dios. El enfoque de estos versículos en sí no es de cómo él deshonró a sus padres, como vemos, más bien cómo él deshonró a Dios en profanar su primogenitura. Fue un privilegio que él
no le tomó por sagrado. Él trató como si fuera regular, normal, o aún algo menospreciando la primogenitura por recibir ese plato de comida. Vendió su primogenitura por un mero plato. No tomó en serio lo que Dios le había dado, como para usarlo para el nombre de Dios. Y quiero hacer la pregunta para nosotros, y vamos a ir terminando con esas preguntas. ¿Qué tal de nosotros? ¿Qué tal de los dones, las habilidades y aún la personalidad que Dios nos ha dado? ¿Los usamos, lo que Dios nos ha dado, para fines egoístas, comunes, ¿no? Para nuestros propios deseos? ¿O estamos creciendo en el uso de ellos para agradar a Dios y también para ayudar al hermano? ¿Usamos nuestro tiempo, ¿no?, en maneras que le agradan a Dios? ¿O estamos pensando solo en el ahora y mi persona, mis deseos egoístas? Recordemos Romanos 12, 1 y 2. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. No se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, que es bueno y aceptable y perfecto. Esaú no hizo nada de eso. No estaba pensando qué es lo que le agrada a Dios. Y aunque Jacob no era una persona, él era engañador y muchas otras cosas, en el tiempo Dios iba transformándolo. Él hizo lo que le agradó a su padre en buscar a una mujer, no de los cananitas, sino del lugar de sus parientes. Y versículo 17, volviendo a Hebreos 12, 17, saben que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. ¿Cuál es el fin de una persona que que deje la raíz de amargura, que no sigue, no se esfuerza en la santidad, en la paz, que realmente no da importancia a lo sagrado? La pregunta en este versículo es, ¿Esaú estaba buscando realmente lo que le agradaba a Dios o solo estaba buscando los beneficios? Y yo creo que estaba buscando los beneficios de Dios, los beneficios sin arrepentimiento. Y hay muchos de las personas que viven hoy en día que quieren los beneficios de Dios a mi propia manera de vivir. Voy a vivir a mi manera, bajo mis criterios, según mi forma de egoísmo, y si Dios no me bendice conforme a lo que yo quiero, lo voy a maldecir. Voy a llenarme de amargura contra Dios. Y eso fue la manera que vivió Esaú. Y necesitamos cuidarnos de no ser iguales a él, de no buscar los beneficios de Dios sin rendirnos delante de Dios. La cultura está llena de esta forma de pensar. Así la pregunta es, ¿tú estás esforzándote para buscar la paz y la santidad? No es algo fácil. Es algo que requiere recibir la disciplina de Dios y trabajar mi propia vida. La amargura resulta, ¿no?, en contaminación, destrucción de muchos. ¿Tú vives en la amargura? Y Dios te ha dado relaciones, dones y habilidades para ser usados en pro de su reino. ¿Tú profanas lo sagrado de lo que Dios te ha dado? Dos reacciones. Uno es esforzarse
en Dios. Y el otro es dejar de esforzarse en eso y llenarse de amargura. ¿En cuál camino estás tú? ¿En cuál camino está nuestra iglesia? Vamos a terminar leyendo algunos versículos de lo que hemos estudiado. Hebreos 12, 14 a 17. Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados, que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida. Pasando al versículo 25. Tengan cuidado de no rechazar a aquel que habla, porque si aquellos que no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Versículo 28. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta mañana y gracias por esta palabra. Te pido, Señor, que realmente entendamos qué es recibir tu disciplina, que tiene que ver con buscar la paz, buscar la santidad real, Señor, de no rechazar las amonestaciones, la ayuda de los hermanos, de no rechazarte a ti primero en lo que tú dices en tu palabra. Y muchas veces, Señor, nuestras mentes, nuestros corazones están llenos o están llenándose de amargura por alguna experiencia, por algo que hemos pasado, por una circunstancia que tú has permitido en nuestras vidas. Y te pido, Señor, que tú nos ayudes a entender el fin de eso, Señor. Es la contaminación, la destrucción de muchos. Y el otro camino es realmente producir ese fruto apacible de justicia. Te pido por nosotros, cada uno individualmente. Te pido por nosotros colectivamente que tú puedes usar tu palabra en nuestras vidas. Que meditemos en lo que tú dices en estos versículos. Gracias, Señor, por eso. Gracias por tu paciencia. Gracias por tu amor. Gracias por tu cuidado para con nosotros individualmente, como familias y también colectivamente. Y te pido que, Señor, que tú estés orando o obrando en nosotros, Señor, conforme a tu palabra. En tu nombre. Amén.